Bienvenidos a Conquistadores de América, soy su amigo Edmundo Treviño y el día de hoy te quiero hablar de impuestos, te quiero hablar de contadores, te quiero hablar de formas, te quiero hablar de migración, te quiero hablar de grandes oportunidades de negocio que descubrí recientemente, o mejor dicho, no las descubrí recientemente, las comprobé recientemente. Y empiezo a hablarte primero que nada de impuestos, porque recientemente me he estado reuniendo muchísimo con contadores, con despachos contables y hemos platicado de muchísimos temas que me parecen importantísimos compartir contigo el día de hoy. Número uno, imagínate que si no hay oportunidad. Te vamos a hablar o te voy a dar unos consejos que me dieron estos contadores. Primero, me dijeron, si quieres disminuir las probabilidades de auditoría por parte del IRS, no declares tus impuestos con anticipación. Declara hasta el último día que sea posible. Ojo, yo le pregunté al contador, entonces, ¿qué significa esto? ¿Que debo de llenar una extensión y llenar mi declaración de impuestos hasta octubre? Sí. Pero es lo que me decía que tuviera mucho cuidado, que si debes impuestos, o sea, que hagas el cálculo desde principios de año, y si bien en abril es cuando normalmente estás obligado a presentar la declaración de impuestos, él lo que me decía es, calcula cuánto debes, manda el pago de impuestos porque estás obligado a mandar un pago anticipado, evita multas, mete la extensión, pero mete tu declaración hasta octubre, que es cuando se te vence la extensión, aunque ya la tengas lista. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a hacer que la IRS tenga menos tiempo, y vas a disminuir las posibilidades de auditoría. Yo no sé si es cierto, pero me lo dijo un contador que tiene más de 25 años con su negocio y que tiene un despacho de más de 20 contadores donde llenan cientos de declaraciones de impuestos todos los años. Algo ha de saber al respecto. Así es que yo te pregunto si tú te atreverías a llevarlo a cabo. Yo aquí tengo ya las declaraciones de muchas de mis empresas. Las tengo ya todas listas. Y ahora la pregunta es, ¿meto una extensión o las declaro ya? O ya mando el tax return. Ya me quito ese pendiente. Hay quien dice que hay que hacerlo ya, porque así ya lo que sigue a generar el próximo año. Él como contador me dice, no, espera, hazlo hasta octubre. Mete una extensión en abril y en octubre mandas la declaración. Así es que vamos a tomarlo muy en cuenta y vamos a ver qué decidiríamos. ¿Tú qué harías? Eso es importante saber. Pónmelo en los comentarios. Número 2. Hay muchos contadores que te hablan de gasta para que no pagues impuestos. Y él me decía, odio eso. Y yo le decía también, porque la gente no entiende que la tasa de impuestos no es del 100%. Es decir, si a ti te salen a pagar $1,000 y vas y gastas $1,000, no implica que ya no pagaste nada. Al contrario, quizá gastaste $1,000 y te quedas sin nada. Ahora, si te tocaban pagar $20 de impuestos y tú gastas 20, sigues debiendo dinero todavía porque tienes que pagar impuestos sobre los otros 800. Entonces significa que sigues pagando $160 en lugar de 200, si la tasa fuera el 20%. Entonces toma en cuenta esto y no por gastar vas a pagar menos impuestos. Eso es bien importante. Y otro punto que se me hizo realmente interesante platicar con él es que me decía, hablábamos de estrategias fiscales y ya hemos hablado aquí que no es lo mismo evadir, evitar, y me falta la última, que es postergar. Evadir es fuera de la ley, evitar estás dentro de la ley, y postergar es que en lugar de pagar el impuesto este año, lo traslades al siguiente o a otros periodos. Y por eso tienes un ahorro, porque siempre va a ser mejor pagar impuestos después que antes. A pagar impuestos mañana que hoy. ¿Por qué? Porque el dinero pierde valor a través del tiempo. O si lo quieres ver así, es un dinero que tú puedes invertir, generar un rendimiento y luego pagarlo. Entonces siempre es mejor tenerlo contigo que pagarlo de anticipo. Pues hasta aquí todo muy bien, pero me dice él un tema que yo no había contemplado y que creo que muchos no contemplamos.
Este contador experimentado me dice, se viene una subida de impuestos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es sustentable quedarnos toda la vida con el nivel de deuda que tenemos. Obviamente como país vamos a quebrar. Entonces, siempre que ha existido un nivel de endeudamiento altísimo como el que tenemos ahora, dice, ya lo habíamos vivido, lo vivimos después de la Segunda Guerra Mundial, estábamos muy endeudados, otra vez estamos igual, se viene una subida de impuestos. Y otra prueba por lo cual él piensa que viene una subida de impuestos es porque viene una gran subida en la productividad. Él comenta que, por ejemplo, en la Revolución Industrial aumentó dramáticamente la productividad y entonces se subieron impuestos. ¿De dónde viene la mayor o el mayor crecimiento en productividad? Él lo espera de la inteligencia artificial. Con el uso de la inteligencia artificial vamos a ser muchísimo más productivos y se viene una subida de impuestos. Entonces, contrario a lo que yo incluso he recomendado, que es posterga el pago de impuestos, él dice, creo que es momento de pagar impuestos porque mañana van a ser más altos. Se viene una subida. Entonces, si ahorita estás pagando 20%, 21% con la corporación tipo C, él dice, creo que deberíamos pagarlos de una vez porque es posible que suba en un futuro. De hecho, si recordamos, de las pocas cosas que logró Trump en su administración, porque ahí sí se pusieron de acuerdo los dos partidos, fue aprobar la reducción de impuestos de las corporaciones tipo C, de una tabla que iba de 15 hasta 30 y tantos %, la bajaron al unísono a 21. De hecho, un día discutí también yo con mi contador que las pequeñas empresas se vieron afectadas, no beneficiadas, porque de 15 se lo subieron a 21, le quitaron un 6%. Pero a las grandes de 30 y tantos les bajaron a 21. Y otra cosa que también ayudaron es a bajar los impuestos para repatriar capitales. Entonces, las transnacionales como Apple, que se fueron a otros países para no pagar tantos impuestos, pues les abrieron la puerta para que trajeran el dinero de regreso. Entonces, yo no estoy tan seguro que ese impuesto vaya a subir, pero lo que él sospecha es que pueda hacer que se esté creando pronto el impuesto al valor agregado, el IVA en Estados Unidos. No existe. Y mientras que no exista, hay que aprovecharlo, porque nos sirve muchísimo en temas de comercio exterior. Por ejemplo, cuando tú importas producto en Estados Unidos y si ese producto no tiene aranceles, tampoco pagas IVA, tampoco pagas el sales tax. Entonces, tú puedes importar un contenedor de $100,000 de mercancía por 150, 200, $300, lo que te cobre el broker, lo que te cobre la aduana si le toca inspección, pero no hay impuestos. Entonces, ayuda muchísimo el flujo efectivo de las empresas de comercio exterior. Ese es un tema bien interesante. Y otro punto, el sales tax. En muchos estados la mano de obra no es gravable, en otras sí, en algunas cosas sí, otras no, pero también por ahí hay grandes ventajas. Así es que hay que aprovecharlo, todas esas ventajas que aún tenemos. Y voy a dar un giro, y ya que estoy hablando de contadores, yo le hablé de varias cosas, porque él me hizo muchas preguntas, y me dice, ¿cómo tienes la estructura de tus empresas? Entonces yo le digo, pues tengo una empresa donde tengo los activos, tengo otra donde tengo los empleados, aquí opero, de esta empresa le vendo para acá, de hecho tengo una LLC donde tengo toda mi propiedad intelectual, y le expliqué todo eso y se quedó admirado. Después en otra plática hablamos de la sección 162 del Código Fiscal, donde dice que todos los gastos para ser deducibles tienen que ser necesarios y ordinarios. Y yo le explicaba que me quedaba muy claro de qué se trata. Y él me decía, por ejemplo, que a una chica, influencer, youtuber, su contador le decía que el maquillaje no es deducible. Y él decía, claro que es deducible porque ella necesita maquillarse para publicar videos. Entonces ya se volvió necesario y ordinario. Además de que ella no estaba abusando de esto. Entonces, me quedaba muy claro y también él se sorprendía muchísimo que yo conociera de esta sección y de cómo esto nos puede ayudar a deducir muchísimos gastos en nuestros negocios.
Y yo aquí te digo una cosa que deberíamos de ser muy creativos para que sean necesarios y ordinarios. Hay que estudiar el tema. Y por último, para ya cerrar el tema, negocios, le saqué una pregunta a él y a la gente de su despacho de una forma que en mi opinión es muy polémica y muy desconocida y que nos puede meter a los emprendedores internacionales que abrimos empresas en Estados Unidos en graves problemas. La forma 5472. Esta forma te dice que si tú eres un dueño extranjero de un porcentaje de una empresa en Estados Unidos, ya sea LLC o corporación tipo C, tienes que decirle al IRS quién eres, dónde vives, qué participación tienes, qué ingresos tuviste. De hecho, se habla mucho en redes sociales que las LLCs de dueños extranjeros no pagan impuestos en Estados Unidos, lo cual es falso. Puede darse el caso que si no tienes ningún tipo de presencia física y eres una empresa 100% digital bajo ciertas reglas, pudiera darse el caso. Pero aún y cuando se dé, eso no significa que no tienes que hacer nada. Aún tienes que llenar esa forma 5472. Dicho esto, le saqué yo el tema a los contadores y me dijeron al unísono, yo no soy la persona más indicada para decirte cuándo se tiene que llenar esa forma, porque ni la conozco. Y ese es el grave problema que tienen los contadores o que tenemos los empresarios o emprendedores latinoamericanos que hacemos negocios aquí en Estados Unidos. Oye, es que yo hago servicios de marketing digital, yo vendo por Amazon, yo hago no sé qué, dropshipping y lo que sea. Y no conocemos la forma. Y vamos a un contador de Estados Unidos y no conocen la forma. Yo ya he hablado como con 5 o 6 contadores y nadie se pone de acuerdo si la debo llenar o no esta forma. De hecho, en varias empresas la lleno y en otras no la lleno. El problema es que si no la llenas, te llega una multa de $25,000 por cada socio, por cada empresa y por cada ejercicio fiscal. Entonces, para que se den una idea, hay una empresa mía que tiene 3 socios, todos extranjeros, y nos llegó una multa de $75,000, que también alarma mucho, pero nosotros sí presentamos la forma, por alguna causa no la tiene el IRS, y obviamente se va a hacer un trámite con un contador para eliminarla. Tampoco el IRS es como que quiero tratar de perjudicarte. Finalmente, lo que quieren es que se presente la forma y que no estés lavando dinero o que no estés abusando de las bondades del sistema fiscal americano y que te quieras pasar de listo. Por último, y hablamos de oportunidad de negocios y oportunidad de empleo, porque no todo es negocios. ¿Sabías que en Estados Unidos, porque esto me lo dijeron ellos mismos, me decían, ya no podemos agarrar más clientes, estamos en época de impuestos y tenemos que desechar clientes? Algunos no los podemos tomar porque no tenemos ayuda, necesitamos ayuda, no hay suficientes contadores. Y me dijo unos datos que yo no le creí. Entonces, como estoy terminando una maestría en contabilidad, de hecho ya la terminé, ya puedo decir que ya la terminé, me gradúo el próximo mes de mayo. Me puse a analizar en las asociaciones de contadores y hay una asociación que se llama AICPA, es algo así como que American Institute of Contadores Públicos y Auditores, una cosa así. Y resulta que sí es cierto, el 75%, ojo a este dato, el 75% de los contadores en Estados Unidos, los contadores públicos certificados en Estados Unidos, están ya en edad de retiro. 3/4 partes de los contadores certificados en Estados Unidos se pudieran retirar hoy. Se retiren o no se retiren, pero lo preocupante es que ya están en esa posición, en esa posibilidad. Lo más preocupante es que a los jóvenes no les llama la atención estudiar para volverse contador público. Porque para certificarte no basta con terminar una carrera. Tienes que tener 2 años de experiencia bajo la supervisión de un contador público certificado y después presentar una serie de exámenes en la barra, en el estado de tu elección, donde vivas, donde estés, donde estudies. Y son varios exámenes que te hacen estudiar otros meses más. Son muy difíciles de pasar.
hay un gran porcentaje de reprobados. Entonces ahí está la gente intentando. Y pues muchos dicen, ¿para qué? Lo cierto es que si lo haces, pues tienes trabajo para toda la vida, porque los puestos no se van a ir a ningún lado y siempre te van a necesitar. Pero los jóvenes ya no están estudiando contabilidad y no se están certificando. De cada 3 contadores que se retiran, solamente 1 entra al sistema. O sea, que lejos de solucionarse el problema, el hoyo cada vez se hace más grande. La escasez cada vez se hace más grande. Entonces me encontré que en Estados Unidos hacen falta más de 350,000 contadores. Y no lo dudo, porque platicando con estos y con otros, no nada más algunos me dicen, ya no puedo tomar más trabajo. Hay otros que dicen, cada vez puedo tomar menos porque los contadores que trabajan conmigo ya se retiraron. En algunos casos hasta fallecieron porque ya son muy mayores de edad o eran. Entonces, qué gran oportunidad para nosotros, los latinoamericanos, porque lamentablemente, o en este caso, afortunadamente, existen demasiados contadores en Latinoamérica. Es una profesión muy mal pagada. Comparando, en Estados Unidos las estadísticas dicen que un relativamente recién egresado de contabilidad certificado pudiera estar ganando $60,000 al año. En México se reporta que un contador en promedio gana 12,000 pesos. O sea, ni siquiera $1,000 al mes, ni siquiera $12,000 al año. Un contador con maestría podría estar ganando aproximadamente unos $1,500 mensuales. Esos son los salarios de los contadores. Así es que si tú eres un contador público en México o en cualquier parte de Latinoamérica y eres bilingüe, que una de mis preocupaciones es que, en México se dice que solamente el 5% de la población habla inglés. Mamita, ¿cuándo vamos a entender que tenemos que aprender otro idioma? Pero bueno, tenemos una gran oportunidad. Si tú estás escuchando este podcast o viendo este video y tu hijo no sabe qué estudiar, ahí hay una oportunidad. Si tienes un familiar, un amigo que es contador y es bilingüe, tiene una gran oportunidad para mejorar sus ingresos económicos a través de trabajar con despachos en Estados Unidos. No importa que no tienes la certificación para auditar en Estados Unidos. Ojo aquí, tú puedes ejercer, pero lo que no puedes hacer es auditar empresas públicas. Para eso es la certificación como contador en Estados Unidos. No puedes firmar las declaraciones de impuestos, es decir, no puedes representar a un contribuyente, ya sea persona física o moral, ante el IRS, que es la Hacienda Federal. Pero sí le puedes hacer muchísimos trabajos más. Ahora, existen muchas otras certificaciones. Te puedes certificar en nóminas, te puedes certificar en otros conceptos. Puedes llevar libros. Puedes hacer auditorías de control interno a empresas pequeñas, medianas, que no necesariamente son públicas. Lo cierto es que Estados Unidos te necesita si eres contador. Si eres mexicano y hablas inglés y te gustaría emigrar a Estados Unidos, tienes la posibilidad de tramitar una visa que es la visa TN, que es una visa para profesionales. Es una visa relativamente sencilla de conseguir en cuanto a sus requisitos, mas siempre queda a criterio del señor que está detrás de la ventanilla en el consulado para ver si te aprueba o no. Pero la visa TN está hecha especialmente para mexicanos y canadienses. De hecho, los canadienses ni siquiera tienen que ir al consulado. Ellos llegan al puente y ahí la tramitan. Los mexicanos sí tenemos que ir al consulado. O en su defecto, si tienes una visa de turista y vienes a Estados Unidos y estando aquí en Estados Unidos te contratan, te pueden solicitar lo que le llaman un cambio de estatus. Para ese tipo de trámites, obviamente, lo mejor es que te asesores con un abogado de inmigración y ya vamos a tener aquí en nuestro podcast próximamente uno.
Y tú me dirás, oye, pero yo no soy mexicano, soy argentino, chileno, venezolano, colombiano. Y pues sí hablo inglés, inclusive tengo una maestría y me gustaría irme a Estados Unidos. Acabo de platicar también con una abogada y me habló de una visa que, si no estoy mal, es la EB2 y que es una visa hecha para personas de interés nacional. Entonces, ¿qué significa? Que Estados Unidos, en este caso, por ejemplo, que tiene un grave problema de escasez de contadores, pues pudiera ser que a través de esta visa tú pudieras obtener tu ingreso a Estados Unidos. Y lo mejor de esa visa, la EB2, es que tiene un camino a la residencia y obviamente a la ciudadanía. Y eso te abre pues muchísimas puertas, porque además de trabajar, pues con el tiempo podrás certificarte. Si tu interés es certificarte como contador, obviamente podrás ganar más dinero, pero mínimo ya entraste a Estados Unidos. Entonces ahí tienes opciones para venirte a trabajar a Estados Unidos si te interesa trabajar en un despacho. De hecho, estoy ya reclutando contadores públicos que les interese venirse a Estados Unidos, que tengan experiencia y sobre todo que hablan inglés. Si tú hablas inglés, eres contador, tienes algo de experiencia, tienes que enviar tu currículo y ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página de usmarketer.com. THEUS marketer con K.com. De usmarketer.com. Ahí vamos a estar pues recibiendo los currículos, porque los vamos a poner en contacto con una pequeña asociación de contadores que de hecho se reúne ya ahora en mayo, y quiero llevar ya una lista de candidatos porque están desesperados. Pero también tú podrás decir, oye, me interesaría, pero yo no quiero migrar. ¿Se puede trabajar remoto? La respuesta es sí. Existen, porque también les planteé la oportunidad a ellos como contadores, como despachos, como dueños de un negocio, que contraten contadores de manera remota. Y ahí sí, pues se abre todo Latinoamérica. Si hablas inglés, si sabes de contabilidad y te gustaría trabajar de manera remota para un despacho contable, nos tienes que contactar. Si no hablas inglés, y ahí fue donde le dije yo a este despacho, la tercera opción es: contrata un contador que sí sepa inglés, que se venga a tus oficinas y que aquí sirva como un vínculo, como un eslabón entre tu oficina, tu operación local y tu operación remota. Si tú tienes un contador que habla inglés aquí en casa, pues ya puedes tener a varias personas en Latinoamérica apoyándote. Puedes generar y pagar buenos salarios y obviamente puedes obtener más ventas a través de adquirir muchos y más buenos clientes. Las oportunidades están en todos lados, pero tenemos que buscarlas. De eso vamos a seguir platicando aquí en conquistadoresdeamerica.com, porque nuestra misión es esa: trascender conquistando el mercado americano. Soy tu amigo Edmundo Treviño, te agradezco. Ayúdame a compartir este podcast a todos los contadores que conozcas, a los dueños de negocio que crees que les sirvan este tipo de consejos fiscales, y te voy a pedir que por favor me mandes en los comentarios tus preguntas para tratar de contestarlas, y obviamente no las voy a saber todas, pero sí puedo yo también preguntar para seguir aprendiendo y seguir ayudándote en el camino del emprendimiento, en tu camino profesional en y hacia los Estados Unidos. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.